de hoy, pero yo creo que todo Dios lo hace de una manera perfecta. Y oramos, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Padre, ponemos en tus manos, Señor, nuestras vidas. Háblanos, Señor, a través de tu palabra, que todo lo que hagamos sea para glorificar tu nombre, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que tome esta palabra, la aplique, Señor, a cada vida de lo que estamos acá, porque solamente tú, Espíritu Santo, conoces las luchas, las cargas, los problemas, el pasado, aún el presente que estamos viviendo, Señor. Y te damos gracias porque en medio de todo tú sigues obrando en nosotros. Y hoy queremos agradecerte, Señor, porque en medio de todo siempre podemos contar contigo. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos estado hablando ya algunas del domingo pasado. Bueno, estamos hablando del tema de la gratitud. Y decíamos el domingo pasado que una de las cosas por las cuales tenemos que darle gracias a Dios, según Romanos 8, vaya conmigo a Romanos 8, versículo 28, en adelante, decíamos que la primera razón que da el versículo 28 es el hecho de que Dios pues quiere que entendamos, ¿verdad? Que de alguna manera todas las cosas que pasan en nuestra vida Dios las usa para nuestro beneficio, cualquiera que sea la situación que estemos pasando o que hayamos pasado, Dios siempre la usa para nuestro beneficio. Decíamos que eso le pasa a los que aman a Dios. Y el amar a Dios significa que uno tiene que ser obediente, tiene que amar a otras personas como Dios también nos ama. Pero también decíamos que tenemos que estar agradecidos, según el versículo 29, porque Dios nos eligió. Es decir, sin tener absolutamente nada de bueno en nosotros, Dios decidió escogernos. Y decíamos que entre medio de esos 8,000 millones de personas que hay en el mundo, Dios decidió poner sus ojos en mí. Y eso es especial, porque hay gente a lo mejor mejor que usted, a lo mejor que yo, gente mucho más capacitada, mucho más inteligente, con mejores títulos, con mejor capacidad económica, pero yo digo, no, este es el que quiero. O sea que eso nos muestra que es la gracia y la misericordia de Dios. Pero ahora en este pasaje que vamos a ver ahora, en el versículo 30, vea lo que dice por favor el Señor en este pasaje. Este pasaje el Señor nos enseña una razón sumamente importante de por qué darle gracias. Versículo 30 dice, después de haberlos elegido, o sea que Dios en su gracia, su misericordia, antes de que usted y yo hiciéramos algo bueno o malo, Dios realmente nos escogió. Él decidió, este es. Pero dice que después que nos escogió, ¿qué dice que hizo? Dice que Dios nos llamó. O sea que Dios, cuando habla de llamar, es que Dios insistió una y otra vez hasta que le hiciéramos caso. Como que Dios nos veía en el mundo caminando, haciendo nuestra vida, y Dios de alguna manera nos llamaba, a lo mejor por alguien que nos predicaba, a lo mejor a través de una predicación en la televisión, que a lo mejor usted va cambiando de canal y a veces no encuentra nada bueno que ver, y de pronto le aparece alguien predicando el evangelio. Diferentes razones, formas en las que Dios nos llama, y Dios insiste, 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 hasta que nos vence. Y hasta que al final nos llega a que llegamos a entender de que Dios es un Dios de amor, que su amor es tan obstinado, de que Dios dice, es el objeto de mi amor y le voy a demostrar que lo amo. Por eso dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice que después que los llamó, dice que los llamó para que se acercaran a Él. O sea, Dios quería tenernos cerquita. Dios que mira, cuando uno se enamora de alguien, hace lo imposible por acercarse a esa persona. No hay cosa que sea imposible. Mire, que el autobús, que el frío, no importa. Cuando estaba de novio con mi esposa, a mí me tocaba, en ese tiempo, hermano, no existían celulares. Yo me iba a esas cabinas telefónicas y en pleno frío, menos 30 afuera, temblando. ¿Se acuerdan las tarjetas de llamada? Yo no la raspaba, ahí estaba la clave. Bueno, así yo le llamaba con el teléfono de Bell en la calle, ahí temblando, y ella bien calientita allá en México. Pero pues así es el amor. El amor hace ese esfuerzo, y Dios cuando dice que nos llame es que Dios insiste. No es que Dios dice, oye ven, y no quieres, pues ni modo. No, Dios insiste de tal manera que podamos disfrutar esa bendición de parte de Dios. Y dice que en versículo 30, a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó a través de la fe en Jesús. Y a los que justificó a estos también glorificó. Y la palabra glorificar acá tiene que ver con el hecho de que Dios en su misericordia nos ve ya a nosotros como un producto terminado. Es decir, Dios
Dice la palabra, ya nos ve ya en los lugares celestiales con Cristo, según dice Efesios capítulo 2. O sea, Dios me ve allá ya terminado el producto, ya haciendo la obra completa. Usted y yo nos vemos acá y vemos defectos, vemos limitaciones, vemos equivocaciones, vemos pecados, vemos fracasos. Pero Dios me ve ya perfecto en el cielo. Es decir, que Dios va a terminar, dice la palabra, todo aquello que se ha propuesto hacer. En el Salmo 138, versículo 8. Salmo 138, versículo 8. Vean lo que dice este salmo, por favor. Salmo 138, versículo 8. Es impresionante que este salmo nos declara de que Dios va a cumplir su propósito en mi vida de una manera u otra. Dios es un Dios bueno, un Dios insistente. Dice: el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. Pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones, porque tú me creaste. Y la razón por la cual yo quiero que usted y yo le demos gracias a Dios en esta mañana. Dígale conmigo: Señor, gracias. Dígalo: Señor, gracias por no darte por vencido conmigo. ¿Cuántos le han dicho en un momento a una pareja: ya no te aguanto, me voy, ya no te aguanto, me desesperas, ya no puedo? ¿Cuántos hijos en algún momento le han dicho a los papás, cuando ven que están tratando de ordenar sus vidas, orientarlos, dicen: no, mamá, ya no te aguanto, me voy a vivir solo, ya no quiero volver a verte, no quiero hacer mi vida según como yo quiero? ¿Cuántas veces, hermano, en un trabajo, después de que has insistido, has trabajado 20 años haciendo tu trabajo de la mejor manera, de pronto la gente se da por vencido contigo y dice: ¿sabes qué? Ya no te queremos más en la compañía. Y en la vida diaria uno encuentra personas que de alguna manera se dan por vencido contigo. Hay gente que te dice: mira, tú ya eres un caso perdido, no hay nada más que hacer, no hay nada más que hacer, ya contigo realmente probamos todo, pero eres un caso perdido. Es un caso que realmente ya no hay solución. No importa cuánto oremos, tú nunca vas a cambiar, nunca te vas a convertir, nunca vas a dejar ese mal genio. Pero la palabra nos enseña que Dios en su misericordia, Él me ve ya en los lugares celestiales con Cristo, ya me ve transformado. O sea, Dios en medio de ese proceso nunca se va a dar por vencido. En Filipenses capítulo 1, versículo 6, Filipenses 1, 6, dice la palabra: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, Dios en ningún momento se va por vencido con usted, nunca, ni conmigo. A pesar de que a veces nosotros le digamos: Señor, ya no quiero, ya. De hecho, hay una canción que sacó, la última canción que sacó Marcela Gándara, se llama Vuelvo. Y en esa canción ella cuenta, hay una parte donde dice: me alejé de ti porque pensé que te habías rendido conmigo. Hay momentos en que usted puede incluso pensar, cuando le va mal en la vida, que Dios ya se rindió, que Dios ya lo abandonó, que Dios no tiene nada absolutamente que hacer en usted, que ya realmente no hay ninguna esperanza para su vida, que realmente no importa lo que intente, siempre va de mal en peor. Usted pide milagros y ve que la gente alrededor suyo se sana, pero a usted no le llega la sanidad. Usted ora por un trabajo y no le llegan al trabajo, lo rechazan. Y tú ves a los vecinos, a la gente que conoce con buenos trabajos, que todos los planes los llevan a cabo, pero usted no sale de una sin meterse en otra mala. Entonces, pero Dios dice: espérame, aunque haya otras personas que se den por vencido contigo, que piensan que ya no hay solución, no hay nada que hacer contigo, yo te veo ya en el futuro, como si fuera algo presente. Yo ya te veo en lugares celestiales con Cristo, yo ya te veo glorificado, yo ya te veo como un producto terminado. O sea, no importa los altibajos, yo voy a lograr lo que me he propuesto en tu vida. Y una de las cosas impresionantes que la palabra nos enseña en el Salmo 27:10. Salmo 27:10. Esta es la primera cosa que Dios quiere que recordemos, y anótelo en alguna parte, en su celular o en la Biblia. Una de las bendiciones, una de las cosas que Dios quiere que usted y yo aprendamos en esta mañana es que aunque otros me den la espalda, Dios siempre va a estar conmigo. Dígalo conmigo: aunque otros me den la espalda, Dios siempre va a estar conmigo. Y es impresionante, hermano, como decía, hay personas que tú amas, una pareja que te va a dar la espalda, se va a ir. He leído historias donde la mujer llega a la casa y encuentra que ya no está la ropa.
el hombre se fue. O al revés. He escuchado historias de papás que cuando los hijos llegan a la casa, papá ya se fue de la casa, ya no vive ahí, ya no hay nada de ropa. O sea, simplemente se dan por vencido contigo. No piensas que no vale realmente la pena. Pero en el Salmo 27:10, miren lo que dice el Señor. Lo está diciendo el salmista, pero es una expresión hacia Dios. Dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Y es interesante porque la palabra abandonar, en la Reina Valera dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren. Y esta palabra es interesante, porque al investigar en el hebreo, esta palabra significa renunciar. Es decir, aunque mi padre y mi madre renuncien a mí, es decir, ya me desechen, pues. Es decir, me dejen plantado. Es como cuando usted tiene un compromiso con alguien y lo dejas plantado. Es como la figura de una novia que llega al altar y el novio la dejó plantada. Esa es la idea. Que mi padre y mi madre me dejen plantado, me abandonen, me rechacen, renuncien a mí, no hagan caso de mis necesidades. Aunque mi padre y mi madre se divorcien de mí, porque es también un significado de la palabra. Con todo y eso, dice, Jehová me recogerá. Cuando esa persona que tú amas tanto te da la espalda, Dios dice, espérate, aquí estoy yo. Aunque todo, mira, la relación de padre y madre es una de las relaciones más cercanas en la vida humana, hermano. Todos hemos tenido un papá y una mamá, todos. Y Dios dice, a pesar de que se supone que papá y mamá tienen que estar ahí en cualquier situación de mi vida, aunque ellos me dejaren, dice Dios, yo nunca te voy a dejar. Siempre voy a estar ahí. A veces no son los demás los que se dan por vencido con nosotros. A veces somos nosotros mismos. Cuando una persona cae en depresión es porque se dejó vencer. Es una persona que piensa que ya no vale la pena seguir. Es una persona que ya lo demás no importa. Conocí el caso de alguien que me llamaron en algún momento para ir a visitar a este muchacho. Al final nunca nos pudimos ver, pero un muchacho joven que en su crisis le dio prácticamente sus dos niños pequeños, 3, 4 años, no tenía ninguna importancia, porque esta persona se sentía tan deprimido que nada valía la pena. No importa cuánto dinero tuviera la familia, no importa cuánta comodidad, no importa los hijos, no importa la esposa, se fue hasta el fondo, donde ya realmente no había ninguna solución. No importa lo que la gente te diga cuando estás en el fondo. Si tú piensas que el fondo no hay manera de salir, nadie te puede sacar de ahí. No importa cuántos psicólogos vayas, no importa. En el Salmo 103, versículo 4, Salmo 103, versículo 4, vea lo que dice en este versículo. Salmo 103, versículo 4 dice, el que rescata del hoyo tu vida. Es decir, cuando estás allá que no hay más fondo, pues ya caíste hasta el fondo, ya no hay más profundo que irse. Hasta ahí dice la palabra, Él es el que rescata. Y la idea no es que el salmista le está clamando a Dios por rescate, no, es Dios de una manera voluntaria, una decisión personal, es que toma la decisión de al verte en el fondo, ir y sacarte de ahí. Sea a Dios, hermano, como vemos en la figura de la parábola del hijo pródigo, a Dios no le importa ensuciarse, con tal de bajarse, sacarte de ahí. No importa dónde estés. Y recuérdese, ese momento de ir hasta el fondo le puede pasar a cualquiera. No me digas, no, a mí nunca me va a pasar, hermano. Grandes hombres de Dios, grandes hombres, grandes personalidades han llegado hasta el fondo. ¿Se acuerda de Robin Williams? Impresionante. Muchas de las películas que hizo este hombre, era un hombre que vivía con una careta encima, porque es un hombre que hizo reír a mucha gente. Hay una película incluso de él, donde él es un doctor en un hospital y él ayuda a los niños vistiéndose como de payaso. Él hace reír a los niños que están con una enfermedad terminal. Pero en su vida real, este hombre en un momento se quitó la vida, con todo el dinero, con todo el triunfo. Él era un cómico, es una persona que hacía reír a los demás. Pero en un momento de su vida llegó tan profundo en el fondo que se suicidó.
Pero usted escuchó de este pastor también que se suicidó en Estados Unidos. Un pastor, hermano, se suicidó dentro de la iglesia, en la oficina pastoral. Cuando llegas al fondo, ya no es problema de cuál es la opinión de los demás. El problema es que en ese momento de estar en el fondo, tu opinión es tan negativa que para ti no vale la pena ni siquiera intentar levantarse, porque no vale la pena. No tienes para qué vivir, no tienes realmente para qué movilizarte. Y en 1 Reyes capítulo 19, 1 Reyes capítulo 19, versículo 4, 1 Reyes capítulo 19, versículo 4, se nos habla de un hombre, un profeta. Este hombre nos muestra que no importa quién seas tú. Tú puedes tener 40 años en el evangelio, puedes tener 20 años en el evangelio. Y eso no significa que en algún momento no vayas a caer en un momento de depresión, en un momento donde caigas en el hoyo de una manera tan profunda que piensas que ya la única salida es el suicidio. Yo sé que hay gente que dice, no, pero los cristianos no se suicidan. ¿De verdad? Vea lo que dice acá en este versículo capítulo 19 de 1 Reyes, versículo 4. Dice, en este texto dice, luego siguió, está hablando de Elías, luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. O sea, Elías se fue, se alejó de toda la gente. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Y esta es la oración de Elías a Dios. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Usted está viendo aquí un profeta que acababa de ver a Dios haciendo milagros, que había visto cómo Dios lo había alimentado a través de los cuervos en el río. Había visto milagros, había visto cómo Dios hacía milagros para que llovieran cuando Elías oraba. Y paraba de llover cuando Elías decía que no lloviera. Y usted está viendo un hombre que conocía a Dios personalmente en la depresión, deseando morirse. O sea, que no me diga que al cristiano no le pasa esas ideas de suicidarse. Claro que sí, hermano. Eso no es una cuestión de fe. Elías seguía teniendo fe en Dios. Pero cuando tú llegas al hoyo en lo profundo, el único que te puede sacar de ahí es Dios. Y a mí me impresiona porque en este pasaje del capítulo 19, en el versículo 9, dice la palabra en los versículos anteriores que Dios, cuando ve a Elías deprimido, le manda un ángel para que le dé comida. Dicen que cuando una persona está en depresión necesita dos cosas: comer y dormir, para que reponga sus fuerzas. Pero en el versículo 9, después de que Elías se va huyendo, llega a una cueva. Y es impresionante la actitud de Dios. Porque hay gente que te va a decir que en el momento que te deprimes estás en un pecado tan fuerte que Dios ya jamás te va a voltear a ver. Pero vean lo que dice este versículo. Versículo 9 dice, ahí llegó a una cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías, Elías, ¿qué haces aquí? Hermano, Dios sabe lo que estás pasando. Pero uno de los puntos necesarios para ser sano es reconocer tu enfermedad. ¿Qué haces aquí? Y el versículo 10, uno ve la actitud de una persona que está en depresión, la negación. Es decir, no, yo no estoy en depresión. He servido con gran celo al Señor, o sea, le saca el ministerio en cara al Señor, al Dios Todopoderoso. Respondió Elías, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto conmigo. Contigo, dice, derribó tus altares y mató a espada a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. O sea, Elías, en lugar de reconocer que está en el fondo, empieza a buscar culpables. Empieza a buscar a quien echarle la culpa. Lo que Elías está diciendo es mentira, porque Dios se lo aclara un poco más adelante. Pero en el versículo 11 dice, el Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie de ahí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. O sea, Dios permite a Elías ver un evento natural que refleja ira, enojo. Y Elías me imagino que se asusta en este momento porque dice que era un viento fuerte, impetuoso, me imagino un huracán, azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron. Dice, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba ahí. O sea, Dios le muestra a Elías la actitud que cualquiera espera que Dios tenga cuando estamos en el fondo. Un Dios que va a venir con el castigo, un Dios que va a venir a señalarme mi pecado, un Dios que va a venir a decirme que soy un incrédulo. Versículo 12.
Pasando el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Después del incendio hubo un suave susurro, como cuando usted está en la playa y le da el viento, suavecito, calientito, rico. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su capa, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Hermano, Elías se dio cuenta que ese Dios todopoderoso no venía a él con actitud de juicio. Hermano, cuando estamos en el fondo, cuando no podemos, Dios sabe, hermano, lo que es estar ahí. Dios sabe lo que se siente estar solo. ¿Sabe lo que le dijo Jesús a los discípulos cuando estaba en el huerto de Getsemaní? Mi alma está muy sola hasta la muerte. Jesús sabe lo que se siente estar solo. Jesús sabe lo que es que las personas que te aman te den la espalda. Jesús sabía. Todos los discípulos lo abandonaron. O sea, Él sabe lo que es sentirse en el fondo. Pero Dios dice: vean a mí los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. La Biblia nos dice en el Salmo 103, versículo 8, que Dios entiende las luchas que enfrento cada día. Hermano, cada uno de nosotros tiene sus luchas. Hay gente aquí que lucha, por ejemplo, con la cuestión de la ansiedad. Yo he visto gente atacada por un ataque, valga la redundancia, de ansiedad, y es terrible. Yo nunca he pasado por ahí, pero es feo. Una persona en un tiempo de depresión, una persona en un tiempo de deseo, incluso pensamientos suicidas, una persona en un momento de soledad, una persona que siente que ya no puede controlar el estrés, una persona que está en una crisis fuerte. El Señor entiende todo lo que pasamos. La Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. O sea, Dios sabe lo que pasamos. En Salmo 103, versículo 8 dice: el Señor es misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. O sea, el Señor, hermano, no dice: ay, ya le falta fe, y empieza a enojarse. No, hermano, Dios sabe lo que estás pasando. Dios sabe la crisis que estás enfrentando en este momento. El versículo 9. Dice: no sostiene para siempre su querella, o sea, su ira, su rencor eternamente. O sea, Dios, hermano, sí se molesta cuando hay pecado en nuestra vida, pero la gracia de Dios es tan grande que Dios manifiesta esa gracia y misericordia en nuestra vida todos los días. Por eso la palabra dice que el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. En el versículo 10, vea lo que dice: no nos castiga por todos nuestros pecados, no nos trata con la severidad que merecemos. Pues su amor inagotable a los que le temen es inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Versículo 12. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. Versículo 13. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno, compasivo con los que le temen. Versículo 14. Pues Él sabe lo débiles que somos, se acuerda de que somos tan solo polvo. Cuando estamos en el fondo, el problema, hermano, es que generalmente nosotros nos olvidamos de que Dios está ahí. Se nos olvida que Dios, a pesar de todo lo que estemos pasando, a pesar de por qué estemos ahí, porque fíjense, puede ser que esté en la depresión por mis malas decisiones, pero eso no cambia la actitud de Dios de venir y buscarme y saber, porque la Biblia dice que Dios, cuando yo peco, Dios me va a disciplinar, pero esa disciplina no viene como una actitud de rencor o de odio de Dios para mi vida. No, Dios ve que estoy caído, Dios no me va a dar más azote para que me caiga más. No, Dios en ese momento lo que quiere es demostrarme que a pesar de que yo fui el causante de mi caída, Él está ahí para levantarme. Y en Isaías capítulo 57, versículo 15 al 19, dice esta palabra que Dios, cuando ve a alguien en la crisis, en el problema, en esa necesidad, cuando ve que no hay ninguna solución, dice la palabra que Dios en su misericordia va y no solamente hace una visita a esa persona, sino que Dios se queda con esa persona. Ahí, Isaías 57, versículo 15 al versículo 19. Dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Dice: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para edificar el corazón de los quebrantados. O sea, ahí cuando estás tirado, ahí llega Dios. ¿Sabe que una de las cosas por las cuales Dios se enojó cuando vinieron los amigos de Job
Se enojó porque ellos vinieron pretendiendo convencer a Job de que lo que estaba pasando era causa de su pecado. Ellos pretendieron mostrarle a Job a un Dios que es severo, un Dios que solamente está esperando para que pequemos para castigarnos. Y Dios les dice, eso que ustedes han dicho de mí no soy yo así. O sea, Dios tiene un propósito en cada vida. Y Dios quiere que cada uno de nosotros reconozcamos. Recuérdense, hay una ley en la Biblia que no podemos cambiar. Todo pecado tiene consecuencias. Toda decisión tiene consecuencias. Dios me va a disciplinar por mi pecado. Pero siempre dice la palabra, la disciplina viene como causa del amor de Dios, no como resultado del odio de Dios hacia mí. Dios no odia a sus hijos, Dios los ama. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 6. Pues el Señor disciplina, dice, a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. O sea, usted como hijo, cuando está en el fondo, en ese momento Dios sabe que lo que usted necesita no es un castigo. O sea, Dios no es como nosotros, que usted vea a una persona tirada, te lo dije. Estás así por tus malas decisiones, por tu cabeza dura, por no hacer caso. Hermano, Dios no llega así. Dios llega y dice, ¿qué necesitas? O sea, Dios no es ese tipo de ser que va y se burla del dolor de la persona. Dios va y trata de sacarte de esa crisis que estás pasando. Versículo 7 dice, al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no nos disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos legítimos. Aún en el fondo, Dios va a mostrar misericordia. A pesar de estar allá, donde nadie realmente da un peso por nosotros, Dios sigue diciendo, aquí estoy. Yo no me he ido. Yo no me he ido, hermano. Si yo hubiera sido Jesús, cuando me reencontró con Pedro otra vez, yo lo primero que hubiera dicho a Pedro es reclamarle, oye, no me dijiste que no ibas a negar, porque iba a estar conmigo. Jesús lo que hace es restaurar la vida de Pedro, a pesar de que Pedro, si usted lee el texto, nunca le pidió perdón a Jesús. Escuché una historia de un niño que llegó a su casa, venía de la escuela, ya por la tarde. Venía contento jugando por la calle y cuando llegó a su casa sacó una nota que le había dado su maestro. Y le dice a la mamá, mamá, mi maestro me dio esta carta para ti y dijo que solamente tú podías leerla. La mamá agarra la nota y cuando la lee se pone a llorar. Y le dice a él, mamá, ¿por qué lloras? ¿Qué tienes? Entonces la señora lee la carta y le dice, bueno, la carta me impresionó. Me tocó el corazón, dice, porque la carta, mira lo que dice acá en esta carta. Esto es impresionante, esto es muy bueno esta carta. Porque la carta dice, su hijo es un genio. Esta escuela es muy pequeña para él y no tenemos buenos maestros para enseñarle. Por favor, enséñele usted. Y lo abrazó llorando. Dice la historia que este hombre creció y se convirtió en uno de los mayores inventores que ha tenido la historia humana. Creo que son como 1800 patentes que él creó. Pero esa es la historia que, aunque unos dicen que es cierta, otros dicen que es mentira, pero la historia nos da una enseñanza. Dice que después del tiempo, cuando la mamá muere, este hombre llega ya siendo un hombre viejo, ya habiendo triunfado en la vida. Este hombre llega llega a su casa, a la casa de la mamá, y empieza a buscar entre todas las cosas de la mamá y encuentra la carta, esa carta que él había llevado a la mamá cuando estaba niño. Esa carta donde le habían dicho que era un genio y que esa escuela realmente no podía darle enseñanza suficiente, sino que le pedían que la mamá por favor le enseñara, porque el niño estaba a un nivel demasiado alto para los demás niños. Él encuentra esa carta y cuando la lee resulta que la carta realmente no decía eso. La carta decía esto: señora, su hijo presenta un fuerte retraso mental. No podemos permitirle que venga más a la escuela porque afecta la salud de los otros niños. A pesar de que la demás gente te diga que eres un fracasado, a pesar de que la demás gente diga que ya no puedes salir del hoyo en que estás, a pesar de que aún nosotros podamos llegar a creer de que ya no hay solución para nosotros, y Dios dice, oye, yo no me he rendido contigo. Es más, yo ya te veo como un producto terminado y completo allá en el cielo.
Yo no sé qué está pasando usted, y puede ser que hoy usted esté diciendo a Dios, mira Señor, yo estoy con una enfermedad que ya me tiene harto y siento que lo mejor es ya terminar con esto. Señor, mira, voy de relación en relación y no encuentro a la persona adecuada. Señor, mira, ya probé de todo y esto no funciona. Señor, no me siento bien en este país ni en el mío. Allá porque hay inseguridad y aquí porque pues hay mucho frío. Y Dios dice, espérate, a pesar de cómo tú te sientas, quiero que entiendas una cosa. Número uno, Dios sigue estando en control de todo. Dos, Dios nunca se va a rendir conmigo. Dios dice la palabra que el que comenzó la buena obra en mí, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No hay día en el cual Dios no obre en mi vida, a pesar de que ese problema que esté pasando sea resultado de mis propias decisiones. Alguien ha dicho que el mayor obstáculo para que Dios haga la obra que Él tiene planificada en mi vida soy yo mismo. Pero a pesar de mi dureza, a pesar de todo lo malo que yo pueda hacer, a pesar de eso, Dios repite una y otra vez, Dios nunca te voy a dejar de lado, nunca me voy a rendir contigo. Por eso hoy en esta mañana, yo le pido, hágalo conmigo, dígale, Señor, gracias por no rendirte conmigo. Póngase de pie, por favor. Señor, en el nombre de Jesús, mi Dios, te damos gracias. Porque, Padre, a pesar de que en nuestra vida hay pecado, Señor, y tú, Señor, castigas ese pecado, pero aún ese castigo viene como una muestra de tu amor. A pesar de que haya personas que nos hayan dado la espalda, a pesar, Señor, de que hayamos sido traicionados, a pesar de que hayamos sido rechazados, a pesar de que hayamos caído a lo mejor hasta el fondo, a pesar de todo eso, tu palabra dice que tú sigues estando en control. Hermano, ahí donde está, dígale, Señor, yo clamo a ti. Si usted se siente en el fondo en este momento, dígale, Señor, me siento en el fondo. Señor, necesito que tú extiendas tu brazo y me saques de acá, Señor. Si usted es de aquellos que a lo mejor como hijo vivió ese rechazo de sus padres, papá que nunca estuvo ahí, mamá que era acusadora, hoy le puede decir, Señor, yo sé que aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo, tú me recogerás. Señor, en el nombre de Jesús. Si a lo mejor usted dice, mire, yo he establecido relaciones sentimentales y siempre me han fallado. Yo doy todo mi amor para esa persona, pero siempre he sido herido, herida. Siempre me han fallado. Siempre me han hecho sentir que no valgo. Me han dicho, me han convencido de que nunca voy a lograr nada en la vida, porque soy un tonto, una tonta, porque no soy inteligente, porque no puedo, porque no tengo la capacidad para hacerlo. Hoy Dios te dice, levántate, porque aunque todos te dejaren, yo estoy aquí contigo. Y cuando estés cansado por esa lucha que tienes de no verte como yo te veo, yo te invito, ven a mí, tú que estás trabajado y cargado, que yo te voy a hacer descansar, dice el Señor. Cuando pases por el valle de sombra de muerte, tranquilo, yo estoy contigo. Cuando pases por las aguas, yo voy a estar ahí, no voy a dejar que te ahogues, ni cuando pases por el fuego, no voy a dejar que te quemes. Y aunque toques fondo, aunque llegues al fondo de todo y no tengas ninguna fuerza, el Señor dice en su palabra, clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Señor, muéstrate de una manera clara a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Aquel que piensa que ya no vale la pena seguir, que piensa que lo más fácil es tirar la toalla, Señor, que lo más fácil es rendirte, que lo más fácil es no confiar en nadie más, que lo más fácil es simplemente decir hasta aquí, no más. Danos a cada uno de nosotros esa tranquilidad, esa seguridad de que el Dios eterno, Jehová de los ejércitos, sigue estando en su trono y sigue controlando cada detalle de nuestra vida. Señor, gracias
Porque aunque yo me veo muchas veces en el fondo, tú me ves en las alturas, en los lugares celestiales con Cristo. Que a pesar de que yo veo, Señor, que en algún momento la obra que tú estás haciendo en mi vida se va a parar, tú me ves ya, Señor, como un producto terminado, me ves en el cielo ya glorificado, Señor. Gracias por hombres como Jacob, Señor, que a pesar de que fracasaron a lo largo de sus vidas, tú nunca los dejaste de lado, seguiste trabajando en ellos, Señor. Tú nos muestras a través de tu palabra que a pesar de que Israel, tu pueblo, Señor, falló muchas veces, y en algunos momentos tú dijiste, ya no son mi pueblo. Luego, Señor, en tu amor, tu misericordia decías, los llevaré al desierto a conquistar su amor. En el nombre de Jesús, Señor. Ahí donde está, amado hermano, usted sabe realmente cómo se siente en este día. Dígale, Señor Dios, mira, yo estoy acá. Y te doy gracias, Señor, porque aunque yo me he rendido, tú no te has rendido conmigo. Gracias porque aunque yo me he dado por vencido, tú sigues teniendo tus ojos puestos en mí. A pesar, Señor, de todos mis fracasos, la sangre de Jesús sigue limpiándome de mi pecado todos los días. A pesar de todo, Señor, lo que yo he hecho, tu Espíritu Santo sigue tomando mi cuerpo como su templo. Señor, en este día yo quiero darte gracias por no rendirte conmigo, Señor.